Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a su programa Hablando Derecho. El día de hoy, en esta lluviosa tarde que todos estamos viviendo, pues es un gusto que ustedes nos estén acompañando en su casa, en sus negocios, regresando de trabajar. Y qué mejor que escuchar estas palabras jurídicas que tienen todos nuestros funcionarios que hablar y sobre todo que tenemos una invitada de lujo este día. ¿O no, Saúl? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Hablando Derecho, en este caso la emisión de televisión, en este espacio que comparto con mi compañera Isabel, para efecto de llevarles a ustedes el quehacer constante del Tribunal Superior de Justicia y también los temas jurídicos más relevantes para que usted amplíe su cultura jurídica y sobre todo tenga la oportunidad de defender sus derechos como es debido. En esta ocasión vamos a tener un programa que va a interesar mucho a los postulantes porque vamos a hablar de las reformas al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo del 27 de junio de este mismo año. Y para empezar vamos a mandar a la cápsula que nos va a informar acerca de estas reformas. Efectivamente tenemos un programa de lujo y por lo tanto vamos a ver una cápsula que es muy interesante para todos en casa para que puedan ver de qué se va a tratar este programa. A iniciativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la 62ª legislatura del Congreso local aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles de nuestra entidad, derivado del análisis del proyecto enviado por el magistrado Juan Manuel Ménez Yaguno, presidente del Poder Judicial, y a fin de consolidar el avance en la implementación de justicia, se realizaron los ajustes en materia de notificaciones, citaciones y emplazamientos. Todo esto con la finalidad de que los órganos jurisdiccionales puedan impartir justicia de manera pronta y expedita. Con la reforma, se busca que los sistemas y procedimientos puedan ser solucionados en breve tiempo, con menos dinero y siempre en los mejores escenarios de legalidad y certeza jurídica. Cuando tenemos un conflicto solemos acudir ante la autoridad jurisdiccional a efecto de que lo resuelva cuando no podemos llegar a un acuerdo con nuestra contraparte. Y la autoridad judicial es importante que respete nuestro derecho de audiencia y el debido proceso. Hoy nos acompaña y estamos orgullosos de que así sea en este programa la magistrada Diana Mota Rojas, integrante de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, quien nos hablará precisamente de las reformas al Código de Procedimientos Civiles en materia de notificaciones. Magistrada, bienvenida a su programa Hablando Derecho. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Isabel. Les agradezco mucho la invitación y agradezco también a todos los que nos hacen favor de vernos y sobre todo en esta nueva etapa de este programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, magistrada. Como siempre, tenerla es un honor, sabemos de su gran trayectoria y trabajo. Y bueno, pues obviamente para nuestra gente en casa, que todos entendamos de qué se trata esta situación de la reforma al Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué motivó, magistrada? ¿Qué motiva que de repente ya tengamos ciertos artículos nuevos respecto a este tipo de notificaciones? Mira, la reforma al Código de Procedimientos Civiles se da esencialmente para agilizar y dar mayor operatividad a las notificaciones, que es el segmento que se reformó. Para los que nos ven en casa y no son abogados o los estudiantes y que se están empapando apenas de la materia, quisiera comentar que el Código de Procedimientos Civiles es el conjunto de normas que establecen las bases o los lineamientos a través de los cuales se van a guiar los juicios, cómo se van a llevar a cabo. Entonces es de manera importante estar acorde con la realidad social. Hoy las notificaciones, que es el medio de comunicación a través del cual las partes se enteran lo que el juez dice o contesta respecto de sus peticiones, es lo que se está reformando para darle mayor agilidad, mayor contenido y mayor claridad a estas comunicaciones procesales. Perfecto. Entonces, entendemos que las notificaciones son precisamente las comunicaciones procesales que el juez hace a las partes. ¿Cuál va a ser el impacto entonces de esta reforma precisamente para quienes acuden a la autoridad judicial a resolver sus conflictos? Bueno, el impacto se va a ver señalado en la agilización de los procedimientos fundamentalmente, pero también se van a clarificar los contenidos de las notificaciones.
Es decir, si una persona acude a un juicio ante un juez a dirimir un cumplimiento de un contrato de compraventa o a la desocupación de un inmueble por falta de pago de rentas vencidas, o a otorgar o darle forma a un contrato privado, es decir, todos estos asuntos civiles, va a acudir ante el juez y el juez va a emitir un acuerdo a cada una de esas peticiones. Esas peticiones van a ser notificadas, o van a ser dadas a conocer tanto al actor como al demandado, y es ahí donde vamos a agilizar el procedimiento, porque se van a suprimir algunos tipos de notificaciones, otros se van a hacer más ágiles, tratando de tutelar efectivamente el acceso a la justicia. En todos los procedimientos se notifican al actor y al demandado, y hay veces que hay varios actores, hay veces que hay varios demandados. Entonces, si lo multiplicamos por el número de expedientes que existen en cada distrito judicial, tenemos 17 distritos judiciales a lo largo de todo el estado, y entonces si lo multiplicamos, pues son una barbaridad de notificaciones. Lo que se pretende hacer entonces es agilizarlas, y sobre todo el contenido. Hemos cuidado mucho que el contenido de las notificaciones haga que las partes se enteren verdaderamente de lo que se le está dando a conocer. Eso sin contar los terceros que intervienen en el proceso y que no son directamente partes, ¿no? Así es bien dice Saúl. También participan en algunos procedimientos terceros extraños al juicio, o personas que de alguna manera necesitamos que acudan al juicio a reconocer algún documento, a peritar en alguna materia en específica, y ellos también tienen una forma específica de notificarse. Y creo que es muy importante, teniendo aquí a la magistrada Diana Mota, que nos pongamos en contacto. Acuérdense que en Facebook estamos en Hablando Derecho y en Twitter habla_derecho, porque realmente es bien importante que nos quede claro, obviamente a todos los abogados, cómo va a ser ahora las nuevas disposiciones con las notificaciones. Y magistrada, todo lo que está diciendo es muy interesante y muy claro, creo que a toda la ciudadanía, no solamente a los abogados, pero ya de lleno, ¿cuáles disposiciones se reformaron ya en concreto? O sea, ¿qué fue realmente esta motivación y cuáles fueron las que se reformaron? Bueno, específicamente se reformaron el capítulo de notificaciones, como inicié diciendo. Alrededor de 15 artículos se modificaron, algunos se adicionaron, otros se complementaron o se clarificaron, y en específico se reformaron los tipos de notificaciones, los términos judiciales, cómo se empezarán a computar, el catálogo de notificaciones para distinguir entre los medios de notificación y los instrumentos que sirven para tal cometido, y se tomó muy en cuenta, se consideró mucho, insisto, los contenidos de cada notificación, porque esto provocaba muchas nulidades en los juicios, en donde las partes verdaderamente no se podían dar a conocer acerca de lo que se le estaba haciendo del conocimiento, era a lo mejor muy técnico o faltaban algunos datos. Entonces, los contenidos de los emplazamientos, cómo se van a llevar a cabo, que es la primera comunicación, el emplazamiento es la primera comunicación que se hace a la parte demandada, y que es la comunicación más importante de todo el juicio, porque se le da a conocer al demandado quién le demanda y qué se demanda. Entonces, los contenidos se cuidaron mucho, y yo pudiese decir que los términos judiciales, el catálogo de notificaciones y los contenidos son lo que finalmente se tomó en cuenta para reformar este código. Perfecto, pues vamos a ir a un corte promocional. No sé si quieras decirnos algo, Saúl, respecto a lo mismo. Vamos al corte y regresamos con más preguntas para la magistrada. Claro que sí, no le cambie, estamos en Hablando Derecho. El 12 de julio de 2016, entra en vigor las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, donde 56 actuarios son los que realizarán notificaciones en materia familiar, civil y mercantil en todo el estado. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter. En Facebook Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Pues muy bien, vamos a tener rifas, como siempre, de libros muy interesantes. Tenemos aquí el de Felipe Ángeles en la Revolución, una introducción por nuestro presidente Juan Manuel Ménez Yaguno, se los recomendamos mucho, que es una semblanza por el autor Rubén Jiménez Ricardes, vale mucho la pena. Y Saúl, ¿tú también tienes uno que dar? Tenemos otro libro más, el libro dedicado al maestro Isaac Piña Pérez, su historia, la vida de Pachuca en el siglo XVI y su poesía. Un libro muy interesante para quienes somos hidalguenses y nos gusta conocer de la historia de nuestros personajes importantes en el estado. Así que llamen para que se puedan llevar este par de obras. Bueno, estábamos hablando con la magistrada acerca de esta reforma al Código de Procedimientos Civiles.
Debemos de entender que nuestro código es de 1940 y que el derecho es dinámico, que estamos evolucionando en las normas jurídicas, y que resulta necesario que nuestros ordenamientos jurídicos sean reformados, modificados a fin de que se puedan actualizarse y ir con el tiempo que estamos viviendo. Magistrada, ¿qué otros aspectos resultan importantes en esta reforma? Estamos hablando de notificaciones y de los tiempos procesales. Sí, Saúl, efectivamente, el Código de Procedimientos Civiles ya requería una reforma como tal, sobre todo por la gran cantidad de notificaciones que se hacen a lo largo de todo el territorio hidalguense. Quisiera precisar que una de las disposiciones más relevantes son los términos judiciales. Los juicios se dividen en etapas procesales, cada una de las etapas tienen sus términos. ¿Por qué? Porque las etapas procesales y sus términos otorgan certeza y seguridad jurídica a las partes, y cuando se cumplen esas etapas y esos términos, las partes pueden progresar de manera certera a otra etapa hasta concluir hasta una sentencia. Los términos judiciales hoy en día, hasta el día de hoy, se computan a partir de la notificación al día siguiente de que ésta se hace. A partir del 12 de julio del 2016, con la reforma al Código de Procedimientos Civiles, los términos judiciales se computarán de manera distinta. Se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación. Clarifico un poco para dar un ejemplo y quede un poco más detallado. Hoy, con la ley en vigor, si se notifica una resolución o un acuerdo, un auto, es decir, un documento que emite el juez para dar a conocer a las partes alguna situación el día martes, el término judicial para hacer valer cualquier situación en relación a ese auto es a partir del día miércoles, como está hoy en vigor la ley. Para el día 12 de julio del 2016, es decir, mañana, los términos judiciales se computarán o correrán con otro sistema. Van a correr los términos judiciales a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Regreso al mismo ejemplo, si se notifica un acuerdo el día martes, surte efectos el día miércoles y es hasta el día jueves en que empieza a correr el término judicial. Esto es muy importante que los abogados lo tomen en cuenta, no solamente para los procedimientos que ya están en trámite, sino también para los que van a iniciar, porque si bien es cierto que de alguna manera se amplía este término judicial, los abogados también tienen estrategias jurídicas y no solamente deben estar atentos a las personas que patrocinan, sino también respecto de la conducta procesal que pueda asumir la contraparte. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta y esto me parece que es fundamental y trascendental en la reforma. Qué importante lo que refiere, magistrada, porque a nuestros amigos que no son abogados deben de entender que en un procedimiento civil, si no se ejercitan los actos, los recursos, en el tiempo que señala la ley, perdemos nuestro derecho para hacerlo, se denomina preclusión. Entonces se deben de contar correctamente los días que tenemos para llevar a cabo estos actos y que no se nos vayan a pasar esos plazos. Isabel. Y sobre todo muy interesante ver cómo ya es el día de mañana, o sea, este programa fue adecuado totalmente, porque Correcto. bueno, ya es a partir de mañana cuando surte todas estas situaciones ya en vigor. Y magistrada, obviamente hablamos también de las notificaciones personales, hemos visto ya en las reformas que habla de notificación personal. ¿Esto tiene algún cambio? ¿En qué caso se puede dar esta notificación personal respecto al anterior Código de Procedimientos Civiles que teníamos? Bueno, que tenemos todavía hoy. Que tenemos todavía hoy, es correcto. Bueno, primeramente quisiera comentar que hay distintos tipos de notificaciones, es decir, la ley establece la forma en que las partes se van a enterar de algún acuerdo, alguna resolución, dependiendo de la persona que participa y del tipo de acuerdo que se emite. En ese sentido, hay notificaciones personales, hay notificaciones por lista, por edictos, por cédula en vigor ahora, ya no habrá por cédula a partir de las reformas, pero hay distintos tipos de notificaciones. Las notificaciones personales las ha diseñado el legislador para acuerdos o resoluciones muy importantes o demasiado trascendentes, o las más importantes, digamos, durante el juicio. Es así como el emplazamiento, que ya decía es el primer llamamiento al juicio o ante el juez, el emplazamiento, cuando hay que reconocer un documento por parte de alguna persona, cuando hay que absolver posiciones, es decir, cuando el juez requiere que una persona confiese ante su presencia, cuando se da el término para expresar agravios,
cuando se va a dictar cuando se va a notificar la sentencia definitiva. Este tipo de notificaciones se van a hacer personales a partir del Código de Procedimientos Civiles del día de mañana, cuando se estén reformando. La diferencia es que en la ley que está en vigor respecto de la que va a entrar el día de mañana, la cédula y el instructivo la teníamos contempladas como formas de notificación. Estas en la reforma se están suprimiendo porque generaban confusión en razón de que, efectivamente no era un medio de comunicación como tal, sino era un instrumento a través del cual se hacían las notificaciones. Entonces está quedando esa situación así, y además se está incorporando el auto que ordena la expresión de agravio, se está incorporando como una notificación personal, y también en los casos urgentes que así lo establezca el juez, y las sentencias definitivas se notificarán personalmente. Entonces, como verán, el legislador establece cierto catálogo a las notificaciones personales. ¿Y qué es una notificación personal? Es cuando el actuario, que es el operador jurídico que hace saber todas las actuaciones del juez, acude al domicilio en donde las partes hayan señalado para oír recibir notificaciones. Por eso decimos que son las más trascendentes, de ahí que el operador jurídico tiene que trasladarse hasta el domicilio señalado para hacer del conocimiento de las partes lo que el juez ha dictado o el magistrado en su caso. Pues vean qué interesante, ¿no? Todos estos cambios que existe ahora en nuestro Código de Procedimientos Civiles el día de mañana, ¿no crees, Saúl? Es importante. A mí me gusta mucho la idea de que el televidente entienda estos conceptos, el televidente que no es abogado. Muchas veces nos preguntan, oiga, pero es que a mí nunca me dijeron nada, nunca fueron a mi casa a avisarme. Es importante, la magistrada lo refiere, una notificación personal es cuando el actuario va al domicilio, pero no a tu domicilio, sino solamente en el emplazamiento, sino al domicilio que tu abogado, si es que contrataste uno, señaló al juez para que fuera notificada. Y entonces, en este caso, puede ser el despacho. Y entonces es tu abogado el que está recibiendo las notificaciones, no eres tú directamente en tu hogar. Por eso es importante que tengamos conocimiento de esto, porque de otra manera podemos confundir la manera en cómo el juez o el actuario realiza los actos. O podemos pensar que está mal. Es correcto. ¿No? Claro. Muy bien, magistrada, ya tenemos una notificación personal, es decir, el actuario va al domicilio que se señaló para hacer de conocimiento el contenido de la resolución. Existen otras formas de hacer notificaciones, y una de las más importantes es lo que se denomina lista. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué modificaciones hubo con relación a la notificación por lista? La notificación por lista es una notificación muy importante porque es la más común. La notificación por lista se da específicamente por dos situaciones. Una, cuando las partes, el demandado o el actor, ya acudiendo al juicio, no señalan domicilio para oír y recibir notificaciones. En este caso, las notificaciones van a ser por lista, aun y cuando las actuaciones sean de las que deban ser notificadas personales. Es decir, si omitieron el actor o el demandado señalar domicilio, pues no hay lugar donde se notifique y se notificará por lista. Esa es una de las razones. Y dos, todos los autos o resoluciones que no estén en el catálogo del artículo de notificaciones personales se notificarán también de este modo. Es decir, por ejemplo, alguna persona que solicita las copias de su expediente, no es ni un emplazamiento, ni va a absolver posiciones, ni va a reconocer ningún documento, ni es una sentencia definitiva el auto que le va a recaer a esa expedición de copias. Ese auto se debe de notificar por lista. La lista es un concentrado de datos que se fijan en el juzgado y en donde se establece que se fija la lista. Hoy en la ley en vigor se fija la lista, y al tercer día en que se fija la lista surte efectos esa notificación, siempre y cuando alguna de las partes no vaya a notificarse al juzgado. Con las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el 12 de julio del 2016, esto ya cambiará sustancialmente, y sí quisiera que los abogados tuvieran cuidado respecto de esto, porque como ya lo decía Saúl, los términos judiciales son muy importantes y pueden llegar a perderse un juicio si no se tiene cuidado y conocimiento de esto. Hoy, con las reformas al Código de Procedimientos Civiles, la lista va a ser fijada y publicada un determinado día, y ese mismo día va a surtir efectos esa lista, sin esperar los 3 días que actualmente tenemos señalados en la ley en vigor. En ese sentido, sí es importante que los abogados lo sepan, en que esta lista va a cambiar, y el término de computarse las notificaciones
cuando se notifican por listas, pues cambia sustancialmente. En este sentido, pues son las notificaciones, ya decía, que más comunes se dan, multiplicados por el número de expedientes y de todos los distritos judiciales. Esta es la forma más común que se llega a dar y por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, el contenido de las listas va a cambiar también para hacer más accesible la información, y con este tipo de reformas lo que se busca, o lo que busca el Tribunal Superior de Justicia también, además de eficientar el sistema de notificaciones, es poder progresar o poder caminar hacia un sistema central de actuaciones o de actuaciones comunes, y entonces es por eso que se reforma de esta manera el código. Pues muy interesante, ya vimos todos cómo va a cambiar todas estas situaciones, ya no son los 3 días de la lista inmediatamente, ¿no?, que va a surtir efectos. Y bueno, ¿qué otras disposiciones importantes tenemos dentro de esta nueva reforma al Código de Procedimientos Civiles, magistrada? Bueno, se reformaron algunos otros artículos que tienen que ver con los contenidos. El emplazamiento, que es el primer comunicado que se da al demandado, y digamos que no es que sea la más importante notificación, pero es la más completa, en donde se hace una serie de requisitos plasmados en un documento a efecto de garantizar y tener la certeza que la persona que se busca a través del actuario del notificador sea la persona que estamos buscando, sea en el domicilio en el que nos han señalado para tal efecto, y tenga pleno conocimiento de lo que se le demanda y quién le demanda, a efecto de poder buscar un abogado o asumir una conducta procesal de contestar a la demanda, de allanarse, es decir, de consentir lo que le están demandando. Entonces es una notificación, un comunicado demasiado importante. Al respecto, se han determinado más requisitos a cargo del actuario para que recabe esta información con más cuidado, con más acuciosidad, y entonces el demandado le sean entregadas las copias de traslado correctas. Estas copias de traslado no es otra cosa que las copias de la demanda íntegramente, para que conozca, ya decía, lo que se le demanda y a quién se le demanda y cuánto se le demanda, si es algo que pueda contarse, y entonces se le entreguen las copias, se establezca la forma en que se identifica esta persona, sino su media afiliación, es decir, ciertos datos que garanticen que el juez o el secretario de acuerdos, que es el que analiza ese emplazamiento, verdaderamente tenga certeza de que fue en búsqueda de esa persona, y entonces esa persona no tenga ninguna posibilidad de nulificar o tratar de nulificar esa actuación, porque fue llevada a cabo con requisitos legales su comunicación procesal. Entonces, los contenidos del emplazamiento, así como de las notificaciones, las personales, las de lista, también fueron tocadas para que tuviera mayores requisitos y los cuidáramos mucho más. Y ya decía también que el catálogo de notificaciones cambió, quitando la cédula y el instructivo para no confundir estas situaciones. Las notificaciones hechas a las personas terceras extrañas al juicio, también con ciertos requisitos para tener la certeza de que su llamamiento a juicio es eficaz, y se incorporó el oficio como un medio de comunicación también procesal, que si bien es cierto ya lo teníamos contemplado, digamos, de manera interpretativa a lo largo del Código de Procedimientos Civiles en vigor, finalmente ya se adaptó como un medio de comunicación así muy detallado y muy preciso, ¿no? Pues, magistrada, vamos a regresar en un corte promocional, hay mucha información de qué hablar, y vamos a regresar en unos minutos. No le cambie, estamos en Hablando Derecho. Los asuntos radicados en materia civil representan el 29% en relación al total de las materias, siendo la segunda con mayor carga de trabajo. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí con Hablando Derecho, este programa de televisión que es una producción del Tribunal Superior de Justicia, y estamos hablando de notificaciones, las recientes reformas al Código de Procedimientos Civiles que nos permiten agilizar los procesos de comunicación a los justiciables por parte de la autoridad jurisdiccional. Les recordamos que nuestros medios de contacto son Facebook, Hablando Derecho, y en Twitter nos encuentra en @habla_derecho. Ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas acerca de este tema que resulta muy interesante para el postulante y que nos gustaría mucho que también fuera interesante para usted, que sin ser abogado tiene esa inquietud por conocer del derecho. Recapitulando, magistrada, estamos hablando entonces de modificaciones a las notificaciones personales, cuando el actuario acude al
domicilio procesal. Las modificaciones también a la notificación por lista, que es ese, valga la redundancia, ese listado que se publica en el juzgado, en el que se hace de conocimiento los acuerdos que ha emitido el juzgador para que las partes acudan a notificarse. Existen otro tipo de modificaciones a esta reforma. Consideramos que estamos hablando de un código de 1940. Sí. Entonces, existen también reformas cuando hablamos de edictos. ¿Y qué son los edictos? Porque luego la gente le da mucho la atención esto de edictos. No, no son adictos, son edictos. ¿De qué se tratan las reformas a los edictos? Sí, los edictos también constituyen otra forma de comunicación procesal y se da cuando se desconoce la persona a la cual vamos a demandar o es una persona incierta. Cualquiera de estos dos requisitos hacen la notificación o el emplazamiento a través de edictos. Los edictos son publicaciones que se hacen en los periódicos de mayor circulación y en el periódico oficial del Estado para que la persona incierta o de la cual se desconoce su domicilio se entere de la existencia de la demanda. En ese sentido, sí tenemos muchas notificaciones por edictos en los expedientes que están a lo largo y ancho de los distritos judiciales del Poder Judicial del Estado, y sí también deben de cuidarse esos comunicados, que esta reforma no los va a permitir más, porque van a tener mayores contenidos los emplazamientos. La reforma a este respecto para las notificaciones por edictos instituye el procedimiento para llevar a cabo este. Actualmente, cuando la parte actora señala que es incierta el demandado o no se tiene el domicilio, las autoridades judiciales, en búsqueda de algún medio de comunicación con la parte demandada, optábamos por generar oficios a distintas dependencias en búsqueda de su domicilio. Hoy la reforma del Código de Procedimientos Civiles precisamente recoge esa situación y entonces ya de manera enunciativa y muy detallada establece que se requerirá a alguna autoridad que tenga algún archivo de personas del registro de domicilios, la información acerca de ese demandado que es incierto o que no se tiene su domicilio a cargo del actor. En ese momento, entonces el juez gira esos oficios y basta con que el juez se allegue de alguna institución con este tipo de registros en donde se señale algún domicilio o no se señale o no lo tenga registrado para, si se señala el domicilio, pues para establecer que se notifique en ese domicilio. Pero si la institución pública señala que no tiene ningún domicilio registrado en esa base de datos, bastará con esa información para que el juez autorice entonces el emplazamiento por edictos, que insisto es una publicación que se hace periódica en el periódico de mayor circulación de manera consecutiva por 3 veces y en el periódico oficial del Estado para que la parte demandada tenga posibilidad de tener conocimiento de la demanda. Magistrada, hablando un poco respecto a la tecnología, ¿no? La tecnología hemos visto en diferentes, pues ya juzgados a nivel federal que juega un papel importante. Esta reforma a la ley procesal, ¿habla algo respecto a la tecnología, respecto a este tipo de notificaciones? Sí, de alguna manera también toca este tipo de situaciones. La tecnología efectivamente es un instrumento, un factor muy importante en los poderes judiciales de todos los estados, inclusive del Poder Judicial Federal, sobre todo en este tipo de temas como son las notificaciones. ¿Por qué? Porque a través de los sistemas informáticos judiciales que se tienen en los poderes judiciales pueden darse a conocer de manera más ágil las notificaciones a las personas, incluso en su propio domicilio, ¿no? A través ya de las cuestiones de internet y las firmas registradas, las firmas electrónicas ya en los poderes judiciales. El Poder Judicial del Estado de Hidalgo no está exento de ello. Tenemos un sistema judicial ya trabajado de hace muchos años y que se ha venido consolidando. Tenemos precisamente en los distritos de mayor circulación de expedientes, como es Pachuca y Tula, el sistema judicial que ya lleva unos años avanzado, y bueno, lo que se pretende es encaminarse también, como decía, a un sistema común de actuarios con la central de actuarios que ya también se tiene en otros estados y que vamos caminando hacia allá.
Entonces la tecnología juega un papel importante porque se pueden sistematizar y se pueden dar a conocer a los abogados las etapas procesales en las que se encuentra el expediente sin necesidad de acudir forzosamente al lugar del juicio y entonces sí creo que toma un papel relevante este tipo de tecnología avanzada. Claro, es muy importante, ya es cada vez más común, ¿no?, que todo el mundo cuente con una cuenta de email o lo que sea para poder ser notificado, y creo que esto va a ser muy práctico, ¿no?, en un futuro para poderlo realizar, yo creo. Así es, ahorita están sentadas solamente las bases para que cuando se tenga la tecnología específica, porque es una situación muy cara, de una infraestructura muy específica, que incluso el propio Poder Judicial Federal aún no cuenta totalmente con toda la infraestructura desarrollada, pero poco a poco vamos dando pasos hacia allá, ¿no? No podemos estar alejados de lo que nos ofrece la tecnología, más aún cuando eso significa agilizar procedimientos y que las partes de manera inmediata pues conozcan, ¿no?, lo que se está aconteciendo en cada uno de sus juicios. Es importante porque con esta reforma se deja la puerta abierta para que la autoridad jurisdiccional pueda autorizar en su momento las notificaciones a través de medios electrónicos. Sabemos que el crecimiento que ha tenido nuestra institución ha sido de manera gradual. Tal vez requerimos de otros elementos técnicos que nos permitan alcanzar un buen nivel de desarrollo tecnológico y que nos permitan concretar lo que la reforma está proponiendo. Es decir, quedará a criterio del juzgador autorizar o no un medio electrónico, tomando en consideración el avance tecnológico del que goza el distrito judicial, porque el objeto de la notificación es precisamente garantizar que el justiciable tenga conocimiento en tiempo y forma de la determinación del juzgador. Y si el avance tecnológico no permite llevar a cabo esto, sería contraproducente autorizar un medio electrónico sin que tuviéramos la certeza de que va a funcionar como es debido. Y usted ha mencionado algo, magistrada, que nos llama muchísimo la atención, la Central de Actuarios. Un proyecto que el magistrado presidente, Juan Manuel Ménez Yaguno, ha estado trabajando en los últimos meses y que parece que empieza a visorar ya sus primeros resultados. ¿Tenemos algo acerca de la Central de Actuarios, magistrada? Sí, estamos trabajando en esa situación. El presidente del Tribunal Superior de Justicia está muy consciente de que se requiere este tipo de sistematización de cuestiones actuariales porque en otros estados ha sido exitoso y ha generado la agilidad del procedimiento. La Central de Actuarios como un programa específico, pues requiere de mucho trabajo anterior a que pueda darse a conocer, porque se tiene que hacer todo un análisis, generar la infraestructura. Este tipo de reformas también es necesario, ya decía yo, para sistematizar y generar un mismo marco de actuación en todos los actuarios y precisamente paso a paso se está, como dice Saúl, avisorando que en próximos días o semanas pueda ya aperturarse la Central de Actuarios, que va a ser muy importante para la capital del estado porque empezará por ahí este tipo de programas, porque se van a homologar y se van a agilizar mucho más las notificaciones y por ende todos los procedimientos, porque ya decía que estos están divididos en etapas y entre más rápido se acuerden, se den a conocer a las partes la contestación de lo que ellos requieren a través de estas notificaciones, lógicamente sus juicios terminarán más pronto. Sí, magistrada, sabemos de su trayectoria como jueza, como obviamente consejera, magistrada. ¿Qué ventajas usted ve? Bueno, hemos tenido este código desde 1940, como bien refería Saúl. O sea, ¿cuáles van a ser las ventajas tangibles que podemos tener a lo mejor nosotros como ciudadanos al acudir y tener esta mejora en la notificación? ¿Usted ve esta como una posibilidad de mejora en los términos y demás? Sí, claro que sí. Se pudiese entender que como al principio del programa establecía que el Código de Procedimientos establece los lineamientos para hacer los juicios o para poder caminar los juicios, pudiese entenderse que esto nada más va a ser a favor o en beneficio de los abogados, y no. Los abogados son los que patrocinan a las personas interesadas o involucradas en los procedimientos, pero finalmente quienes se van a ver beneficiados son las mismas partes. ¿Por qué? Porque si hay un plazo para contestar a la demanda, son 9 días, y se tenía un tipo de notificación que era ineficaz y no se podía notificar
a la parte demandada, y luego se establecía alguna razón por parte del actuario y no se sabía cómo notificarse y se paraba ahí el expediente unos meses, y después había otra forma para contabilizar los plazos para el desahogo de pruebas y luego otro para alegatos. Entonces se hacía que el procedimiento se agudizara en el tiempo, mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro que se van a ver beneficiadas las partes porque, insisto, tanto la agilidad como el contenido de las notificaciones les va a beneficiar en enterarse verdaderamente de lo que se está demandando, enterarse verdaderamente de lo que dijo el juez, si dijo que sí a su petición, si dijo no o por qué, porque el contenido de las mismas va a ser más claro y más eficiente. Entonces sí creo que de manera directa las personas involucradas en un procedimiento, ya sea actor o ya sea demandado, sí se va a ver impactada de manera benéfica con este tipo de reformas. Perfecto, muchas gracias, magistrada. Magistrada, nos hacen la pregunta concreta, ¿qué pasa si a la hora de emplazar al demandado no lo encontramos en su domicilio? ¿Qué podemos hacer, o más bien, qué pueden hacer las partes si a la hora de emplazar al demandado se va al domicilio y no se le encuentra? Bueno, si se va al domicilio, bueno, ya no se fue al domicilio el día de hoy porque ya se terminaron las actuaciones sí, claro, judiciales el día de hoy, pero hoy que todavía está en vigor el Código de Procedimientos Civiles, antes de las reformas, lo que pasaba es que si se acudía al domicilio, si no se encontraba la persona, podía trasladarse el actuario al domicilio donde se trabajaba y ahí se perdió un poquito de tiempo y entonces se asumía o el actuario asumía que podía establecer alguna razón para que el juez autorizara el emplazamiento de distinta forma. Pero si el día de mañana ya realizan el emplazamiento del actuario y no encontrara a la persona en el domicilio que fue señalado como tal, tendrá que establecerse la notificación por medio de lista. Ok, pues nos vamos desgraciadamente a un corte promocional, se está pasando rapidísimo. Recuerden que estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Regresamos en un momento. Un juzgado civil de Pachuca será piloto para trabajar con la coordinación de actuarios y de manera sucesiva se integrarán los demás. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que pueden contactarnos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Pues estamos en un programa excelente con la magistrada Diana Mota Rojas, quien es integrante de la primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, lo cual nos estamos hablando de las reformas al Código de Procedimientos Civiles y agradecemos también en Facebook que hemos tenido gran participación y justo en la pregunta de cuándo entraba en vigor en el estado de Hidalgo esta reforma, le agradecemos a Sebastián Ornelas, donde contesta perfectamente del día de mañana, 12 de julio de 2016, que es el Día del Abogado, precisamente el día de mañana, entonces no se nos puede olvidar cuándo va a entrar en vigor esta reforma y también justo en este momento la licenciada Mayra López, un saludo también, que contesta de manera adecuada del día de mañana. Pues bueno, estábamos platicando obviamente todas las ventajas que tiene esta reforma del Código de Procedimientos Civiles y bueno, nos quedamos en un tema muy importante, ¿no crees, Saúl? Así es, estábamos hablando precisamente de esta situación que puede darse, que es muy común, de si vas con el actuario a emplazar, es decir, a llamar a juicio por primera vez al demandado, ¿qué ocurre si no lo encuentras? Nos platicaba usted, hay que dejar un citatorio y después. Bueno, el actuario dejará un citatorio para que el demandado espere a cierta hora y día al actuario y se pueda llevar a cabo el emplazamiento. Hoy con las reformas ese citatorio debe de dejarse entre las 6 y las 72 horas para que esperen al demandado. Anteriormente con la ley en vigor hasta el día de hoy, no se establecía bien a bien los tiempos para dejar el citatorio, solamente se decía al día siguiente, en cualquier día, ¿no? Pero se reforma también para poder dar mayor certeza y dar un plazo, un lapso en que el demandado pueda estar en el domicilio para que el actuario lleve a cabo el emplazamiento adecuado, porque pues también sabemos de la movilidad que tienen las personas de ir a trabajar, atender sus negocios,
cualquier otra situación de trabajo, y pues iba a ser muy difícil poder establecer que pues en cualquier momento, ¿no? Entonces, de un día al otro, ¿no? Exactamente. Entonces ahora se recoge que sea entre las 6 y las 72 horas, también para hacer homólogo estos términos con el Código de Comercio, tanto en los términos judiciales, porque se computan igual ahora que el Código de Comercio, y también esta situación del citatorio. Entonces, si llega y deja el citatorio y el demandado lo espera al actuario en ese determinado lapso entre las 6 y las 72 horas que haya señalado el actuario, lo encuentra, pues se llevará a cabo el emplazamiento con dicha persona, con todos los datos que hoy la reforma le proporciona, es decir, de manera detallada, explicarle de qué se le demanda, correrle traslado, es decir, entregarle las copias de la demanda, perfectamente identificarlo, y si no tiene identificación, establecer su media filiación, la forma en que se pudo cerciorar el actuario de que ese es el domicilio y esa es la persona que se busca. Entonces los contenidos ahí están muy determinados para el efecto de que los emplazamientos sean válidos y no haya lugar a nulidad de actuaciones. Y si no lo encontrara, no obstante de haber dejado el citatorio, si el actor proporcionó algún otro domicilio en donde pudiese ser buscado el demandado, porque por ejemplo hay veces el actor, para también ganar tiempos, proporciona el domicilio personal donde habita actualmente el demandado, y también puede proporcionar el de su trabajo. Hoy el actuario, sin necesidad de que el juez lo autorice, puede acudir a ese segundo domicilio en busca del demandado, ¿no? Y ya moverse de acuerdo a las circunstancias especiales del caso. Esto significa que hay una mayor facilidad para localizar al demandado sin que tenga que pasar nuevamente por el juzgador, es decir, sin retrasar el procedimiento, esperando un acuerdo previo por parte del juzgador. ¿Y qué pasa si la persona a quien se le va a notificar por primera vez no es parte en el juicio? Porque finalmente también, decíamos hace un rato, existen terceros que pueden intervenir en el procedimiento, y también es cierto que tenemos procedimientos civiles que no necesariamente implican un conflicto, las denominadas jurisdicciones voluntarias, en donde se necesita solamente la declaración de una autoridad acerca de un relativo hecho o derecho. Y a veces hay que llamar a colindantes, o no sé, en fin, personas que no podemos decirles directamente partes. ¿Cómo se hace en ese sentido la notificación entonces? Sí, efectivamente hay tipos de juicios o de procedimientos en donde deben de participar personas ajenas al actor o al demandado o al promovente en sí, estas personas tienen ahora, con las reformas al Código de Procedimientos Civiles, una forma especial de notificación, que no es otra cosa que ir en su búsqueda para efecto de que sepan para qué los requiere el juez, ya sea para reconocer un documento, para peritar derechos hereditarios, sí, o por ejemplo, peritar acerca de alguna situación, y estas notificaciones van a ser de manera muy completas, estableciendo el motivo por el cual el juez los requiere, y en esa notificación va a vertirse, o sea, el motivo por el cual se busca, el nombre de la persona a la que se está buscando, porque hoy en día estaba un poco confusa o escueta, digamos, la forma de hacer este llamamiento, y pocas veces el juez obtenía la presencia de los terceros, que son muy importantes dentro del juicio. Entonces, creo que ganamos mucho también en claridad y en contenido en este tipo de notificaciones a los terceros extraños al juicio. Magistrada, entonces, respecto a lo que usted está refiriendo, ¿usted cree que con esta reforma al Código de Procedimientos Civiles, sabemos que el amparo, ¿no?, que luego es en contra de notificaciones y que se regresa todo el procedimiento porque no se realizó bien una notificación, esto dará claridad, yo creo que por todos los aspectos que usted está refiriendo, evitando que a lo mejor se regrese un procedimiento jurisdiccional al momento de la notificación porque era ambiguo, no se respeta el debido proceso? ¿Cómo ve esta situación? Sí, me parece que es correcto esa apreciación. Mientras mejor estén hechas las notificaciones, mejores estén hechos cualquier tipo de comunicación procesal, tanto en el contenido como en la forma, me parece que tenemos menos riesgo de que se invaliden las actuaciones. Sí, desafortunadamente tenemos expedientes ya incluso concluidos en donde a través del juicio de amparo se presentan personas que dicen haber sido terceros, pero extraños al juicio ya en contienda, y entonces se invalidan esos procedimientos que pudieron haberse llevado años y que ya terminaron con una sentencia, pero este tipo de parámetros que establece hoy el Código de Procedimientos Civiles genera mayor certidumbre, mayor seguridad jurídica, tanto para el mismo juez
que está dirimiendo y es el rector del procedimiento, porque verdaderamente cuando él lea el contenido de las notificaciones y de los emplazamientos se dará cuenta que están bien realizados, porque de hecho el mismo juez puede incluso de oficio mandar reponer un emplazamiento porque es el comunicado más importante al demandado. Entonces, cuando ve que carece de requisitos o no se establecen los lineamientos señalados en el código, pues manda de oficio incluso reponer ese emplazamiento. Hoy en día me parece que tenemos mejores lineamientos para efectuar esa tarea y difícilmente, o espero que sea menor el riesgo de invalidar este tipo de nulidad, invalidar este tipo de actuaciones, ya sea a través del incidente de nulidad o a través del juicio de amparo. No, perfecto, pues miren qué interesante va a estar toda esta situación para evitar, ¿no?, que luego se regrese todo el procedimiento y de repente al momento de la notificación sería un riesgo, ¿no? Y qué bueno, da gusto que este tipo de reformas. Qué importante esto. Muchas veces las personas acuden a sus abogados, se fían mucho del abogado, de lo que le va diciendo el abogado y desconocen cuál es el proceso, obviamente por no ser abogados. Claro. Es importante que escuchen esta plática y estos conceptos, porque de esa manera vamos a entender que antes que cualquier otra cosa el proceso debe de estar investido de estrictos controles de calidad, por decirlo de alguna manera, para que precisamente las partes gocen de ese derecho de audiencia y de debido proceso. Es muy triste ver esta situación de reponer procedimientos porque una actuación no está bien hecha y con ello se haya perdido tiempo, dinero y esfuerzo. Claro. Existen procedimientos que se reponen después de 1 año, 2 años en que se llevó a cabo la actuación. Y cuando tenemos este problema es porque alguien no hizo correctamente su trabajo. Esta reforma del Código de Procedimientos Civiles, como bien lo han referido, nos da claridad en el contenido de las resoluciones de manera que no haya duda de que lo que hizo el actuario, que era comunicar la resolución del juzgador, fue una actuación bien hecha y que la persona sujeta a la notificación tuvo perfecto conocimiento del contenido de esa resolución para poder hacer valer sus derechos si está inconforme con la resolución del juez, si quiere dar nuevo impulso procesal al juicio, etcétera. Por eso es importante, yo aplaudo estas reformas que propuso el magistrado presidente al Congreso, si mal no recuerdo fue el 9 de mayo de este año, y que el Congreso asumió de una manera pues muy acertada al decir, sí, vamos a hacer la reforma. Desde luego sabemos que existen muchas cosas más por reformar, muchos avances más que hacer, pero es un buen paso el que estamos dando, ¿no? Sí, además, Saúl, establecer que el actuario, que insisto es el operador de hacer saber a las partes el contenido de los acuerdos, tiene fe pública. Para que entienda la gente, es como si fuera un notario. Correcto. Que está dotado de una investidura tal que lo que él establezca en el expediente como notificado, como emplazado, tiene una certeza jurídica. En ese sentido, le estamos dando también elementos e instrumentos al notificador para que haga mejor su trabajo y las actuaciones estén notificadas lo mejor posible. Entonces, pues es importante que los abogados estén atentos a las reformas. Se publicaron el 27 de junio del 2016 y entran en vigor el 12 de julio de 2016. Pues bueno, es un gusto haberla tenido en nuestro programa, magistrada Diana Mota Rojas, muchísimas gracias, de verdad, es un placer como siempre pues escucharla y sobre todo con esa claridad que siempre la caracteriza y muchísimas gracias por estar aquí. A todos en casa, pues también nuestros ganadores, Saúl, que ya leímos hace un ratito, bueno, pues ellos fueron nuestros ganadores. No me han pasado lista ahorita de ganadores, fue lo que sí, tú leíste. Justamente los que estuvimos leyendo son los que se llevan los libros. Recuerden que va a ser dentro del Tribunal Superior de Justicia y pueden recoger sus libros en la Coordinación de Información. Y bueno, pues es un placer, magistrada, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, Saúl, un gusto estar aquí. Un placer de verdad estar con ustedes, compartir estos programas, magistrada. Infinitas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, Isabel. Igualmente, y recuerde que estamos todos los días lunes a las 6 de la tarde en su programa Hablando Derecho.